algo, conociendo de que pues, la tetralogía del Fallot se ha considerado como la cardiopatía congénita más frecuente en el mundo y además que ha sido una de las primeras cardiopatías congénitas que ha sido reparada. Y si nos vamos a la historia de la cirugía cardíaca en cardiopatías congénitas, la tetralogía del Fallot ha sido una de las primeras en las cuales se optó por tratamientos paliativos y a partir del cual se pudo dar manejo al resto de las cardiopatías congénitas y poder cambiar el pronóstico de ellos. Es un arqueotipo de las cardiopatías congénitas, dado que el avance que hemos tenido ha logrado que estos pacientes hayan sobrevivido, ¿no? Y ese incremento en la supervivencia en la adultez nos ha permitido poder evaluar las principales complicaciones a largo plazo y cómo cada uno de nuestras decisiones en cuanto al manejo en la edad pediátrica pueden influir en la presencia o no de estas complicaciones. Y es importante recalcar que a pesar de que desde el pregrado la tetralogía del Fallot nos han representado como 4 grandes lesiones, 2 casos de tetralogía del Fallot no van a ser exactamente el mismo. A través de la historia nos podemos remontar hasta 1671, ahí hubo el primer reporte de casos en los cuales se analizaron por el patólogo extenso, en el cual se encontraron fetos con múltiples anormalidades. Sin embargo, hasta este momento no existía una adecuada correlación clínica. Posteriormente existieron más estudios. De hecho, los pacientes que en su momento cursaban con una clínica de tetralogía de Fallot, se consideraba que la razón de la cianosis en estos pacientes era el foramen oval. Sin embargo, no fue hasta que Arthur Fallot en 1888, en su escrito La maladie bleue, definió estas 4 agrupaciones y las correlacionó con la clínica de los pacientes. De esa manera se pudo quitar o se eliminó ese conocimiento tradicional en el cual se creía que este foramen oval era el causante. Y a partir de ese año pues, se pudo dilucidar más esta correlación clínica y no fue hasta que Abbott decidió que dado los hallazgos y el aporte que dio Arthur Fallot, decidió que estas 4 lesiones llevaran su eponimia. Epidemiológicamente hablando, en la tetralogía de Fallot, sabemos que representa del 7 al 10% de todas las cardiopatías congénitas. Si un padre está afectado por cardiopatía congénita y de este tipo, la tetralogía de Fallot, podemos observar recurrencias hasta del 3 al 4%. Y de las alteraciones más frecuentes ha sido la duplicación o microdeleción a partir del cromosoma 22q11, anteriormente denominado síndrome de 28. Este se encuentra en el 20% de los casos. Sin embargo, sabemos que hay un 50 al 60% en el cual no puede identificarse una causa genética. De los factores que han incrementado el riesgo de la tetralogía de Fallot y los efectos conotroncales encontramos la presencia de una diabetes materna pregestacional. Se ha asociado a enfermedad febril por rubiola o algunos otros virus aislados, así como también la exposición a vitamina A. Tenemos 2 grandes grupos en cuanto a la genética de la tetralogía de Fallot. Podemos tener aquellos que están relacionados con síndromes como la microdeleción del 22q11, trisomías como la 21, 18 o 13, Coloram o Alagen, en las cuales pues obviamente cada uno de estos tendrá asociado la alteración de alguno de los genes. Y en aquellos pacientes en los cuales también vamos a encontrar, además de las alteraciones cardíacas, malformaciones a otro nivel. Y también tenemos aquellos pacientes que debutan de forma espontánea, ¿no? Donde no existe un antecedente, donde no hay alteraciones a otros órganos, pero sin embargo estos dos pueden interrelacionarse en cuanto al número de factores y genes asociados. Hablando desde la forma embriológica, ha existido un avance en cuanto a los estudios patológicos y se ha definido que la tetralogía de Fallot como tal es una monología. Existen 2 grandes vertientes de 2 grandes anatomistas en cuanto a cardiopatías congénitas, los cuales, a pesar de las diferencias que tienen en sus conceptos, todos llegan al mismo fin, en el cual nos habla que la alteración obviamente es en el componente de salida, donde la parte de lo que es el septum de salida, las estructuras que lo forman van a permanecer separados y existirá una desviación antero-superior del septum de salida y una malformación de la trabécula septomarginal. ¿Sí? Y Van Praag dice que esto ocurre por un subdesarrollo del infundíbulo. En esta imagen podemos ver cómo el septum infundibular tiene este desplazamiento anterior y cefálico, ¿no?
el cual, pues al final, esta alteración es la que realmente va a llevar a todas las alteraciones, ¿no? Ese desplazamiento ocasiona que exista un desalineamiento en el septum, lo que va a ocasionar la comunicación interventricular, además de que este desplazamiento también, junto con la hipertrofia de lo que son las trabéculas septoparietales, obviamente estas incrementarán o dificultarán el paso de salida hacia la circulación pulmonar, y ese incremento de la presión de la sobrecarga sistólica hacia el BD ocasionará la hipertrofia. Y por ende, pues obviamente las cavidades, a través de la comunicación interventricular, tendrán un cortocircuito, lo cual expresará la cianosis en el paciente con tetralogía de Fallot. Esta es una imagen de un corazón normal. Vemos cómo el tracto de salida tiene estructuras que no pueden ser definidas de forma individuales, ¿no? Podemos observar aquí la cresta supraventricular y su relación con la trabécula septomarginal, ¿no? Cómo se embebe en estos brazos, ¿sí? Si retiráramos esta parte de lo que es la cresta supraventricular, nos podemos dar cuenta que no es más que un repliegue, una curvatura interior del corazón, donde en la parte posterior tenemos a la aorta y tenemos una comunicación hacia las cavidades izquierdas. En un corazón normal, como les mencionaba, es difícil poder definir dónde empieza y dónde termina el septum de salida. Sin embargo, en el paciente con tetralogía de Fallot, la dificultad o la alteración por la separación de estas dos estructuras, de la cresta supraventricular y la extravícula, podemos observar que, pues obviamente dará origen a todas las alteraciones. Esta es la imagen de un paciente con tetralogía de Fallot, donde podemos ver cómo la clavícula se encuentra ausente, esta porción que nos hacía falta, y eso ocasiona que la aorta cabane hacia las cavidades derechas y exista una comunicación interventricular. Además del desplazamiento anterior y superior de lo que es el septum de salida muscular, además de la propia hipertrofia de las trabéculas septoparietales, ocasionará la obstrucción al tracto de salida, ¿no? Mismas imágenes, podemos observar los mismos efectos, todos comparten, y algunos con un mayor desarrollo del septum muscular. Hay pacientes en los cuales el septum muscular de salida no es como lo podemos ver en esta imagen, algunos están ausentes, puede ser solamente una banda fibrosa, ¿no? Básicamente, pues la anatomía en estos pacientes es completamente diversa, pero todos comparten ese desplazamiento, esa alteración embriológica que conllevará a todas las alteraciones anatómicas que observamos. De forma más esquemática, podemos ver cómo esta región donde se encuentra la cresta supraventricular, que ya lo habíamos dicho que era un doblez interno del corazón, podemos ver que no podemos identificar como tal una estructura de salida, ¿no? Son múltiples estructuras juntas a la trabécula. Sin embargo, la tetralogía de Fallot, pues obviamente esto se pierde, se hace un desplazamiento obstruyendo el tracto de salida, más la hipertrofia de las trabéculas septoparietales conllevará a la obstrucción. Esta obstrucción puede ser muy dinámica, podemos tener inicialmente pacientes sin una obstrucción, sin embargo, con el incremento de la hipertrofia del ventrículo derecho y el incremento de la hipertrofia de las trabéculas, pues obviamente esta obstrucción va a incrementar, lo que da la característica principal a la tetralogía de Fallot, de ser una cardiopatía congénita cianógena tardía, donde la expresión de la cianosis ocurrirá aproximadamente a partir del 6º mes de vida, salvo en casos más severos. Y cuando nos hablamos del tejido, de la lesión septal, es importante tener en cuenta para la reparación la relación que va a tener con el tejido de conducción. Tenemos pacientes en los cuales lo que es el borde posterior inferior del efecto interventricular puede tener ausencia del septum membranoso y únicamente tener como un flap membranoso que viene de la válvula tricúspide, en el cual lo que es el eje de conducción pasa muy cercanamente a este, y por lo cual la corrección en la colocación del parche tenemos mayor riesgo de ocasionar daño y bloqueo AV completo. Y tenemos otro tipo de pacientes en los cuales este borde posterior inferior mantiene un anillo, ¿sí? Dado que lo que quedó remanente de lo que es la cresta supraventricular y lo que es la trabécula se mantienen unidos, dejando este pequeño borde muscular, además de que el septum membranoso persiste, y eso aleja cada vez más al eje de conducción, permitiendo tener una mayor facilidad para la corrección con menor riesgo de bloqueo AV completo. En cuanto a las lesiones coronarias, podemos ver esta lesión principal. Todos los pacientes con tetralogía de Fallot tienen un giro
horario de lo que son los senos de Valsalva, lo que ocasiona que el seno de Valsalva derecha queda más anterior de lo habitual, ¿no? Y posteriormente también hemos encontrado que los pacientes con tetralogía de Fallot tienen anomalías coronarias. Hasta el 6%, algunas metaanálisis han demostrado algunos entre el 6, algunos hasta el 23% de anomalías coronarias, principalmente de su origen, y de los cuales la más frecuente y la que nos preocupa mucho es cuando estas coronarias tienen un cruzamiento prepulmonar, ¿no? Porque atraviesan atraviesan el tracto de salida, y por lo cual hace más difícil su corrección. Y de las anomalías más frecuentes vamos a tener el nacimiento de la coronaria descendente anterior, de lo que es la coronaria derecha. Y ese cruce que hace a través del tracto de salida, cuando nosotros queremos llevar a reparación y colocar un parche, tenemos el riesgo de causar una lesión y por obvio afectar al paciente, y lo cual puede cambiar mucho el abordaje quirúrgico que podemos utilizar. También tenemos pacientes en el 6% donde la arteria del cono es más grande y también pueden cruzar el tracto de salida. Y solamente un 4% en este metaanálisis encontraron fístulas arteriovenosas coronarias. Misma tomografía, que podemos ver una descendente anterior que nace del seno Valsalva derecho y que además tiene un pulso en el tracto de salida, ¿sí? Tiene un pulso prepulmonar, y vean cómo la relación con el tracto de salida podemos tener lesiones en la reparación quirúrgica. Y en otras donde la coronaria derecha tiene un nacimiento a partir de la descendente anterior. Todo esto tenemos que nosotros que evaluarlo antes de llevar un paciente a corrección quirúrgica, dado que de ello depende mucho el pronóstico del paciente. Mismo metaanálisis, igual, evalúa todos los estudios. Como pueden ver, en promedio tenemos un 6% de persistencia de alteraciones coronarias, ¿sí? Algunas, les digo, mencionan literaturas hasta el 23%, y de las cuales el cruzamiento hacia lo que es el tracto de salida hablamos de un 72% de ellos. Sin embargo, vean cómo de los pacientes que tienen alteraciones coronarias, las más frecuentes son estos nacimientos anómalos con trayectos prepulmonares. Además de la tetralogía de Fallot, puede ir acompañada con otras variantes. Hablemos de los pacientes con atresia pulmonar, que anteriormente se conocía como el Fallot extremo. Sin embargo, en la actualidad se ha definido como una cardiopatía completamente distinta a la tetralogía de Fallot. Sin embargo, es muy similar a la tetralogía. Podemos tener alteraciones en el origen de las arterias coronarias, principalmente, de las ramas pulmonares, siendo principalmente la rama pulmonar izquierda la que tiene un nacimiento anómalo a partir de la aorta descendente. También podemos tener pacientes con presencia de ausencia de la válvula pulmonar o pacientes asociados a canal vena. Y en un menor porcentaje de estos pacientes, pues obviamente también tendrán asociado una doble salida del ventrículo derecho, que básicamente ahí es una tetralogía de Fallot en la cual la aorta cabalga más del 50% hacia el ventrículo derecho. Fisiopatológicamente, pues obviamente vamos a tener una obstrucción al tracto de salida, tenemos ese incremento en la poscarga, y por lo tanto lo que tiene que hacer este paciente para poder inyectar el gasto del ventrículo derecho, pues una pequeña porción se irá hacia lo que es la circulación pulmonar y el resto pasará a través de la comunicación interventricular. En general, las comunicaciones interventriculares son amplias, eso permite que las dos cavidades compartan las mismas presiones, ¿sí? Por lo tanto, también el paciente, en su gran mayoría, la principal sintomatología va a ser la cianosis. Es muy difícil que veamos un paciente pediátrico que entre en una falla cardíaca franca. Básicamente eso va a depender de obstrucciones en las cavidades izquierdas. Las causas de falla cardíaca en estos pacientes sería la presencia de una CIV restrictiva, el incremento de las resistencias vasculares sistémicas, la presencia de hipertensión arterial sistémica o pacientes asociados a coartación de aorta. Pero pues es lo menos frecuente en cuanto a la clínica del paciente con tetralogía de Fallot. Y su presentación básicamente variará de una lesión principal, que es la estenosis pulmonar. Por lo tanto, la cianosis va a ser un cuadro muy variable que podrá ir desde cuadros muy leves, en donde el paciente nace, no está cianótico, e incluso de manera temprana se presentará como una gran comunicación interventricular, donde el paciente tendrá un hiperflujo pulmonar. Si tendrá datos de congestión, tendremos un paciente que estará con datos de un hiperflujo pulmonar, tenemos un paciente con bajo peso, un paciente polimnéico, ¿no?
y que con el paso del tiempo, conforme empieza a aparecer la hipertrofia del ventrículo derecho, se irá obstruyendo hasta pasar a un grado de estenosis moderado, en el cual pues obviamente el paciente tendrá una mayor obstrucción, incrementará la cianosis. Esta cianosis es más tardía, ¿sí? Y entre casos más severos que pueden aparecer en la etapa neonatal, donde el flujo pulmonar básicamente es muy pobre y donde nos podemos beneficiar incluso de la permeabilidad de un ductus arterioso, y siendo en algún espectro de la tetralogía de Fallot una cardiopatía ducto dependiente, ¿no? Como ven, la sintomatología de estos pacientes básicamente es muy variada y todo depende principalmente de la estenosis pulmonar, la obstrucción que aparezca en la tetralogía de Fallot. Y siempre es importante mencionar que aquí la característica clínica, además del impulso precordial parasternal bajo, que nos va a dar datos de esa hipertrofia del ventrículo derecho, el primer ruido en general va a ser normal, el segundo, dado la estenosis de lo que es la obstrucción al tracto de salida, ocasionará que el segundo ruido sea único e incluso más intenso por el crecimiento y la circulación referencial hacia la aorta. Y además de eso, encontraremos un soplo. El soplo en la tetralogía de Fallot básicamente depende de la estenosis pulmonar. Las comunicaciones interventriculares en la tetralogía de Fallot no soplan, y la razón es porque las dos cavidades tienen las mismas presiones. No existe un intercambio de presión entre ambas, por lo cual esto va a depender de la obstrucción al tracto de salida. Existe una regla que dice que la intensidad del soplo va en relación al grado de obstrucción. Entre más obstrucción tenga, el soplo es incluso más intenso. Sin embargo, la duración del soplo se relaciona inversamente. Entre más severa sea la obstrucción al tracto de salida, el soplo tiende a ser más corto. Y en casos en los cuales existen crisis de hipoxia, pues obviamente este soplo puede incluso hasta desaparecer. Y de ello, pues las crisis de hipoxia son datos muy presentes en los pacientes en la edad pediátrica, generalmente aparecen entre los 2 y los 6 años, y estas crisis de hipoxia anteriormente se ha atribuido a un espasmo del infundíbulo. Sin embargo, se ha evidenciado que también puede ser ocasionado por cambios inotrópicos, por incremento del consumo de oxígeno, así como la reducción de las resistencias vasculares sistémicas. Es por ello que a veces aparece en el paciente febril, el paciente cuando se encuentra en llanto, ¿no? Todo esto, la liberación de catecolaminas y la deshidratación, la taquicardia, ocasionan que la precarga del ventrículo derecho disminuya y por lo tanto haya bajo flujo hacia la circulación pulmonar, y entonces el paciente entre en un periodo de crisis de hipoxia. De no ser atendido de forma inmediata, puede llegar hasta la pérdida del estado de alerta o la muerte. Cuando iniciamos el abordaje, siempre solicitamos una radiografía de tórax. Y la radiografía de tórax, básicamente lo que vamos evidenciando, aparte de las alteraciones en la silueta cardíaca muy clásicas que hemos visto, que puede ser lo que es la excavación del tronco de la arteria pulmonar o del botón pulmonar, la cual también puede ser muy variable. Esto dependerá del grado de estenosis de la pulmonar, el grado de hipoplasia del tronco. Podemos tener pacientes en los cuales puede ser únicamente una horizontalización, una rectificación, o pacientes que se vean completamente excavados. Algo importante también, el hipoflujo pulmonar, y como característica también la tetralogía de Fallot no genera cardiomegalia, al menos hablando del paciente no reparado. Y algo sumamente importante que hay que mencionar es que estos pacientes pueden tener asociado un arco aórtico derecho, como lo podemos ver en esta radiografía, donde el arco aórtico pasa del lado derecho de la tráquea, ¿no? Misma situación, vemos excavamiento de lo que es el botón pulmonar, una hipertrofia de las cavidades derechas y el levantamiento de la punta. No vemos cardiomegalia, hay un hipoflujo pulmonar y el arco aórtico a la derecha. Si nosotros tomamos un electrocardiograma, pues básicamente veremos la traducción de estas lesiones hemodinámicas, donde podemos observar datos de sobrecarga del ventrículo derecho, podemos ver incremento en los voltajes de las precordiales derechas. Algo muy característico, dado la posición del corazón, existe una transición brusca entre B1 y B2, ¿sí? Y podemos encontrar datos de crecimiento auricular derecha, eso dependerá de cada uno de los pacientes. Lo habitual es encontrar estos datos de sobrecarga, y cuando nosotros analizamos un electrocardiograma nos hemos dado cuenta que la relación del voltaje de la onda R en B6 nos hablará del grado de severidad. Entre más hipóxico esté el paciente, menos voltaje tendrá la onda R en las precordiales
izquierdas, como podemos ver aquí en esta imagen. Del lado izquierdo tenemos las dos derivaciones en un paciente con una tetralogía del falot sin una obstrucción tan importante, sin desaturación, donde podemos ver todavía la presencia de cavidades izquierdas. Y un paciente con un falot severo, con una obstrucción importante, muy cianótico, donde el voltaje de la onda R ha descendido. Esta otra imagen nos representa lo que les mencionaba, lo que es el incremento en los voltajes de las precuardales derechas, datos de sobrecarga sistólica del ventrículo derecho y la transición brusca que ocurre a nivel de V2. Cuando hacemos un electrocardiograma, este es un eco en un paciente pediátrico, este es una vista subsifoidea, en el cual podemos ver el trabalgamiento de la válvula aórtica, y en esta región podemos ver cómo el septum se ha desplazado hacia el anterior y vemos esta obstrucción al tracto de salida donde existe ALS. Este es un 4 cámaras donde podemos ver igualmente el trabalgamiento de la válvula aórtica, ¿no? Los grados de hipertrofia del ventrículo derecho, y en un eje parasternal corto, lo más importante es observar el desplazamiento del septum de salida, ese desplazamiento anterior y a la izquierda reportado en los ecocardiogramas. Y en un eje parasternal largo podemos ver cómo está el trabalgamiento de la válvula aórtica. Si nosotros comparamos el diámetro de lo que es, el eje que pasa por toda la longitud del septum interventricular y atraviesa la válvula aórtica, nosotros podemos medir cuánta porción de lo que es esta línea que trazamos cabalga de la válvula aórtica hacia las cavidades derechas, y a partir de ahí poder sacar el porcentaje de cabalgamiento del total de la válvula aórtica, qué porcentaje encontramos hacia las cavidades derechas. Aquí existe un límite, 50% es considerado cabalgamiento. Si tenemos un cabalgamiento del 50% o menos, hablaríamos de un paciente con tetralogía del falot. Si este cabalgamiento incrementa más del 50%, entonces estaríamos hablando de un paciente con una doble salida del ventrículo derecho. Es muy ligera este límite entre las dos cardiopatías. Sin embargo, hemodinámicamente y clínicamente se comportan de la misma forma. El cateterismo básicamente no es generalizado, no lo utilizamos en todos los pacientes. Lo podemos utilizar cuando nos queda dudas con la imagen coronaria anormal. Podemos tener también como una visión de la circulación pulmonar con el fin de evaluar la anatomía de las válvulas, de las arterias pulmonares, en búsqueda de estenosis e incluso realizar algún intervencionismo como dilataciones o colocación de stent en las ramas pulmonares con el fin de ayudar un poco en el procedimiento quirúrgico, y también para poder definir las colaterales aortopulmonares, las cuales conllevarán un mayor riesgo de sangrado en la corrección quirúrgica, y podemos llevarlos de manera prequirúrgica a la oclusión de las mismas. ¿Sí? Mismas imágenes, podemos observar la obstrucción al tracto de salida, la hipoplasia del anillo valvular, así como del tronco de la arteria pulmonar. Y la resonancia magnética, realmente este estudio lo utilizamos más en el seguimiento postquirúrgico de los pacientes reparados, donde nos importa medir los volúmenes del ventrículo derecho, cuantificar el grado de insuficiencia pulmonar, así como de una forma más confiable la función de ambas cavidades. ¿Sí? Esto nos permitirá además monitorizar los potenciales efectos deleterios de la insuficiencia pulmonar crónica en cuanto al volumen, función, además de encontrar algunos datos que es muy frecuente en el paciente reparado, que han sido las fibrosis del ventrículo derecho, y poder estratificar al paciente de acuerdo al riesgo que tendrá de presentar taquicardias ventriculares y muerte súbita. Cuando hacemos un tratamiento médico con estos pacientes, si hablamos en la etapa neonatal con una cianosis tan profunda, como les mencionaba, podemos tener una cardiopatía ducto dependiente donde se beneficiará del inicio de prostaglandinas. Sin embargo, si el paciente inicia con una cianosis posterior, aquí lo que tenemos que evitar en ellos es deshidratarlos. Un paciente con tetralogía del falot no reparado no necesita diuréticos, realmente lo que necesita estar es bien hidratado, dado que entre más deshidratado esté, vamos a ponerlo con más datos de viscosidad, ¿sí? Y además también tendremos una dificultad para el gasto cardíaco derecho. Tenemos una precarga disminuida y por lo tanto también tenemos más riesgo de desencadenar crisis de hipoxia. Por lo tanto están contraindicados el uso de diuréticos en el paciente no reparado.
Otra cosa distinta en el paciente en el cual ya fue llevado a corrección y nos enfrentamos a una insuficiencia pulmonar donde podemos tener un cierto grado de restricción hídrica y uso de diuréticos. También es importante manejar un buen hematocrito, ¿sí? Evitamos hematocritos menores al 40%. Tenemos que tener este paciente poliglobúlico, de esa manera podemos mantenerlo más estable. Muchas veces, como lo hemos visto en la clínica, los pacientes se ven afectados cuando estamos en cardiopatías congénitas cianógenas, se ven afectados por la anemia. Esa anemia y esa taquicardia refleja, ¿no?, compensatoria, pues obviamente nos va a llevar a más incremento de la falla. Y pues obviamente lo ideal es llevarlos a cirugía para su corrección total. Y cuando hablamos de la cirugía, este algoritmo lo utilizamos mucho en el abordaje de los pacientes pediátricos. En el mundo actualmente se está optando por la reparación neonatal con el fin de evitar que el ventrículo derecho esté en mayor contacto con una sobrecarga sistólica importante, que con el tiempo se ha evaluado y ha llevado al incremento de la fibrosis, así como el riesgo de taquicardias ventriculares y obviamente muerte súbita. Por lo tanto, en algunos centros se opta por operar a los pacientes entre el tercer y sexto mes. En el instituto, dado la complejidad y la evolución que hemos tenido, los resultados que hemos tenido con estos pacientes, en cuanto al servicio se opta por operar a estos pacientes a partir de los 2 años de edad. ¿Y de qué depende? Muchas veces dependerá de las ramas pulmonares. Ese es uno de los principales factores para poder decidir llevar un paciente a corrección biventricular. Cuando tenemos un paciente con ramas pulmonares hipoplásicas o anomalías coronarias en la edad neonatal, pues obviamente dificulta mucho la corrección. Por lo tanto, utilizamos métodos paliativos como la colocación de una fístula sistémico-pulmonar con el fin de asegurar el flujo pulmonar. En lo que el paciente crece, podemos seguir evaluando el crecimiento de las ramas pulmonares y posteriormente ser llevado a su corrección. Sin embargo, en estos centros, cuando las ramas pulmonares son adecuadas, pues lo llevan a la cirugía correctiva. En aquellos pacientes que no son ductos dependientes y se mantienen asintomáticos, podemos llevarlo a la cirugía electiva. Y como les mencionaba, nosotros preferimos los 2 años, en el mundo se hace a partir de los 6. Y de ello dependerá de las ramas pulmonares hipoplásicas. Volveremos a evaluar si necesita un procedimiento paliativo o si son adecuadas, podemos llevarlos a la cirugía correctiva. Otras opciones que tenemos desde la colocación de stent en el tracto de salida. Esto lo utilizamos como medidas de urgencias en el paciente que llegó en crisis de hipoxia o con una cianosis tan severa que llevarlo a una corrección puede ser difícil por la anatomía o difícil por la edad en la que se encuentra, ¿no? Entonces podemos optar, actualmente hacemos colocaciones de stent en el tracto de salida, podemos llevarlos a una cirugía a través de una fístula sistémico-pulmonar en el cual conectamos un injerto que viene desde la subclavia hacia la rama, ya sea izquierda o derecha, todo dependerá del nacimiento del arco aórtico, ¿no? Y es la que nos permitirá tener un flujo pulmonar, un flujo más regulado, y de esa manera pues también en algunas ocasiones las ramas pulmonares pueden llegar a incrementar un poco en sus diámetros y posteriormente en una etapa mayor se ha llevado a la corrección. Y en el manejo quirúrgico como corrección realmente tenemos metas. Las metas son cerrar los defectos septales, ¿sí? Dejar un tracto de salida permeable que sea durable y que además sea competente. Corregir las estenosis en las ramas pulmonares y que obviamente el paciente salga al menos sinusal con una buena función gastrocardíaca y entrega de oxígeno. De las opciones quirúrgicas que tenemos y las más frecuentes que realizamos son la corrección total con cierre de la comunicación interventricular, donde se coloca un parche de pericardio bovino. Hacemos una infundibulectomía con el fin de disminuir esta obstrucción infundibular que tiene. Si los pacientes, dependiendo del anillo valvular, si el anillo valvular es adecuado, tengo buenos troncos de la arteria pulmonar y buenos diámetros, pues lo que puedo hacer es solamente cerrar la CIB, hacer la infundibulectomía y hacer una valvulotomía pulmonar. Con eso puedo dejar una válvula competente. Sin embargo, como les mencionaba, dependerá del diámetro de estas cavidades. Puedo utilizar en los casos donde el anillo es adecuado un parche únicamente para ampliar el tronco de la arteria pulmonar. Puedo utilizar un parche para ampliar las ramas, cualquiera hacia donde exista la estenosis, ¿sí? Podemos optar por ampliación del tracto de salida con parche de pericardio bovino y aparte otro parche en el tronco de la arteria pulmonar. Sin embargo, si la válvula es demasiado hipoplásica, que nos va a dar problemas en el postquirúrgico y nos va a quedar con una obstrucción importante, pues se prefiere la colocación de un parche de transanular, ¿sí? Este parche transanular abarca desde una parte del infundíbulo, atravesamos la válvula pulmonar
y lo extendemos hacia el tronco. Tratamos de evitar este procedimiento dado las complicaciones. Dejaremos un anillo pulmonar no competente, un paciente con insuficiencia pulmonar que con el tiempo ocasionará dilatación, ¿no?, y mayor riesgo de arritmias ventriculares y riesgo de muerte súbita. Mismas imágenes, aquí podemos ver la ampliación del tracto de salida con un parche pericardio bovino, vemos la infundibulectomía y la ampliación de lo que es el anillo pulmonar. ¿Y qué hacemos con los pacientes que tienen anomalías coronarias donde esta infundibulectomía es imposible hacerla dado la localización de la arteria coronaria? Entonces lo que podemos optar es por hacer una derivación ventrículo-pulmonar. Lo que hacemos es colocar un tubo, ese tubo puede ser valvulado desde el ventrículo derecho hacia lo que es la arteria pulmonar. Y de esa manera podemos evitar ese trayecto anómalo de la arteria coronaria y por ende las complicaciones secundarias por acción. Hay estudios donde se han evaluado el beneficio de mantener, ya sea de acuerdo a las dos técnicas, podemos utilizar parche transanular o la preservación del anillo, y vemos cómo los pacientes en los cuales obviamente utilizamos un parche transanular tienen peor pronóstico, tienen más complicaciones, hay mayor reintervención, ¿no?, donde las cuales podemos observar que las principales son intervenciones en el tracto de salida, intervenciones en el tronco de la arteria pulmonar, así como también el recambio valvular pulmonar, ¿no?, en mayores porcentajes si los llegamos a comparar al paciente en el cual decidimos llevarlo a una corrección con preservación del anillo pulmonar, ¿no? Como vemos también en esta curva, la probabilidad de cualquier intervención es mayor en aquellos pacientes en los cuales utilizamos un parche transanular. En la edad pediátrica muchas veces sí toleran la colocación cuando lo necesitan, sin embargo en el paciente adulto se prefiere que, dado que vamos a llevar una insuficiencia pulmonar aguda, ¿no?, al cual no estuvo y lleva mucho tiempo con un ventrículo restrictivo, un ventrículo derecho hipertrófico, no tolerará esta insuficiencia pulmonar, por lo que estos pacientes, además de la edad que ya es más factible, pueden llevarlo a la corrección y colocación de una prótesis. La mortalidad de la tetralogía de Fallot es muy baja, vemos mortalidades quirúrgicas hasta el 7%, muy similares tanto en pacientes pediátricos como adultos. La supervivencia a los 30 años ha sido del 90%, solo entre el 5 y el 6% va a requerir intervenciones. Estas pueden ser desde la colocación de válvulas pulmonares percutáneas, podemos utilizarlo para la eliminación de estenosis en las ramas pulmonares, o en algunos pacientes en los cuales se nos pasó la presencia de una colateral aortopulmonar y poder llevarla al cierre del mismo. Estudios de seguimiento han sugerido que existe un 0.8% de riesgo por año de requerir el reemplazo valvular, y después de los 30 años existe una probabilidad de muerte del 0.5% de riesgo anual. Hay pacientes en los cuales no tenemos sintomatología, se mantienen en clase funcional 1 y donde la principal sintomatología que presentan a largo plazo son muertes súbitas. Por lo tanto, el paciente con tetralogía de Fallot, por muy estable que se encuentre, es importante un adecuado seguimiento y una estratificación del riesgo de muerte súbita en estos pacientes. Esta es una línea del tiempo, esto nos habla de cómo le va a cada uno de los pacientes. Vemos que cuando tenemos un paciente recién nacido con tetralogía de Fallot, podemos optar por un procedimiento paliativo y posteriormente llevarlo a la reparación quirúrgica, o podemos llevarlo desde una forma temprana a su corrección. Sin embargo, tenemos dos grandes vertientes. Lo ideal, la cirugía ideal sería que no tenga un defecto, una estenosis residual en el tracto de salida, que hayamos dejado una alteración de la válvula pulmonar, que o si esta sea mínima, que no existan defectos residuales interventriculares y por lo tanto que no exista insuficiencia pulmonar. Esos son los resultados ideales. Sin embargo, tenemos aquellos pacientes en los cuales llevamos a una disrupción de la válvula pulmonar, ¿no?, donde lamentablemente llevamos al paciente a una corrección muy tardía y por lo tanto tenemos un ventrículo derecho restrictivo por todo este tiempo que ha estado enfrentándose a esta poscarga severa, y entonces también la presencia de una insuficiencia pulmonar severa llevarán a mecanismos maladaptativos compensatorios, desde la presencia de dilataciones del ventrículo derecho, que en conjunto llevarán alteraciones eléctricas, ¿no? Todo esto llega a confluir con la presencia de fibrosis ventricular, interacciones en el septum por la dilatación del ventrículo derecho,
llevarnos a disfunción del ventrículo izquierdo, disincronía mecánica, así como también al final llevarnos a resultados adversos, deterioro de la capacidad de oxígeno, riesgo de muerte súbita, falla cardíaca, así como también la presencia de arritmias, que pueden ser auriculares más frecuentemente, pero las más temidas, dado la fibrosis importante de los ventrículos, llevarlos a muerte súbita. Por lo tanto, las guías han recomendado que los pacientes en los cuales los hemos llevado a corrección y los hemos dejado con insuficiencia pulmonar, darles un seguimiento de forma adecuada, y por lo tanto lo que vamos a seguir, lo más frecuente que vigilamos ha sido la insuficiencia pulmonar. La guía canadiense reporta que aquel paciente que no tiene síntomas atribuidos a insuficiencia pulmonar, ¿no? Podemos podemos estar monitorizando en búsqueda de obstrucciones al tracto de salida del ventrículo derecho, datos de crecimiento de cavidades derechas, así como disfunción ventricular o disminución de la capacidad del ejercicio. Si en alguna de estas presenta, podemos llevarlo al reemplazo valvular, ya sea percutáneo o quirúrgico, ¿no? Si no hay, dependerá mucho de las lesiones. A veces tenemos pacientes con defectos interventriculares residuales donde tienen repercusión importante y tendremos que llevarlos a la corrección tanto del defecto residual, y podemos en ese mismo tiempo quirúrgico llevar a la colocación de una válvula pulmonar. Y en aquellos pacientes que básicamente son sintomáticos y tenemos datos de que estos síntomas están atribuidos a la insuficiencia pulmonar, pues se decide la corrección con el reemplazo de la válvula pulmonar. Basado en qué nos definimos si el paciente es necesario llevarlo o cómo definimos que ya es el momento en el que el paciente con insuficiencia pulmonar, lo hacemos definiéndolo de acuerdo a la fracción de regurgitación cuando esta es mayor al 25%, cuando tenemos volúmenes telediastólicos del ventrículo derecho mayores a 160 mililitros indexados, o tenemos volúmenes telesistólicos mayores a 80 mililitros por metro cuadrado, corroborados a través de un método de imagen como la resonancia magnética. Y en el caso de las obstrucciones del ventrículo derecho, cuando la presión sistólica del ventrículo derecho es mayor de 2/3 de la sistémica, es candidato a llevarlo a una corrección valvular. Todas las guías básicamente se han abocado al reemplazo valvular. Creo que no tenemos tanto problema en cuanto a definir los límites en los volúmenes, ¿no? Los límites en cuanto a la corrección de acuerdo a la obstrucción del tracto de salida. Sin embargo, algunas guías como la canadiense básicamente no aborda el tema del riesgo de muerte súbita, el riesgo de arritmias ventriculares. La AJA solo hace unas pequeñas recomendaciones en cuanto al uso de desfibriladores, a la producción de desfibriladores automáticos. Entonces, aquí me voy directamente a la europea, donde básicamente si nosotros hablamos del reemplazo valvular pulmonar, manejamos los mismos volúmenes, las mismas indicaciones para ser llevados, pero ellos abordan otro problema muy importante: estratificar al paciente que tiene riesgo de muerte súbita. Ellos deciden o sugieren que entonces hagamos una evaluación electrofisiológica, donde también hagamos una estimulación eléctrica programada, y deberíamos de considerarlo para la estratificación del riesgo de muerte súbita en estos pacientes, ¿no? Donde los cuales de los riesgos podemos tener la presencia de una disfunción ventricular derecha o izquierda, el antecedente de taquicardias ventriculares, ya sea sintomáticas o no sostenidas, y algo muy importante, la duración del complejo QRS. Duraciones mayores a 180 milisegundos son reportados como riesgo incrementado de muerte súbita, así como también la presencia de fibrosis extensa en el ventrículo derecho. Esto, cuando lo vemos en un paciente en su seguimiento, deberíamos llevarlo a lo que es un estudio electrofisiológico para su estratificación y posteriormente considerar si es candidato a la colocación de un DAI. Y todo dependerá de los hallazgos en el estudio electrofisiológico. Y solo para cerrar, los pacientes con tetralogía de Fallot, pues obviamente tenemos muchas complicaciones, todas derivadas de la misma corrección, ¿no? Secuelas en el ventrículo derecho, ya sea obstructivas, donde tendremos todavía un incremento en las presiones ventriculares, la presencia de remodelamiento y fibrosis en el ventrículo derecho. Los parches muchas veces hacen aneurismas, hay discinesia del parche, ¿no? Hay bajas zonas de conducción en sitios de cicatrización que llevarán a remodelación y eventos adversos electrofisiológicos, así también como la disincronía ventricular, la cianosis crónica, la sobrecarga de volumen, fibrosis miocárdica difusa,
la interacción o la presencia de disfunción ventricular izquierda ya se ha dado por la interacción de ambos ventrículos, ¿no? Tanto también aquellos pacientes que han tenido procedimientos paliativos como la presencia de fístulas, ha observado que hace mayor disfunción del ventrículo izquierdo, así como también la explicación dado la presencia de fibras que se comparten entre ambas cavidades. Y al final, pues obviamente derivamos al riesgo adverso, riesgo de taquicardias ventriculares y muerte súbita. Y eso sería todo respecto a la tetralogía de Fallot.